Sal de aquí, mamá. Estás arruinando mi día perfecto. Las palabras de Camila atravesaron el corazón de Lucía como dagas envenenadas. Ahí estaba, en el jardín más elegante de Mendoza, siendo expulsada de la boda de su propia hija. 26 años de sacrificios, trabajos dobles y noches sin dormir se desvanecieron en una sola frase cruel. Los invitados la miraban con lástima mientras ella, con su vestido sencillo y sus manos ásperas de tanto trabajar, caminaba hacia la salida con la dignidad como única compañía. Pero antes de marcharse, Lucía tomó una decisión que cambiaría todo para siempre. ¿Quieres saber qué contenía esa carta que hizo temblar los cimientos de una familia? El jardín de rosas blancas parecía burlarse de Lucía mientras caminaba entre los invitados que susurraban a sus espaldas. Sus zapatos de charol barato crujían contra el mármol importado del Salón Los Olivos, el lugar más exclusivo de Mendoza que había costado más dinero del que ella ganaba en 3 años. Camila lucía radiante en su vestido de seda francesa, rodeada de damas de honor vestidas de rosa pálido, todas ellas exhibiendo joyas que brillaban como pequeños soles bajo las luces de cristal. La tía Patricia, elegante como siempre en su traje de diseñador, dirigía la celebración con la precisión de una directora de orquesta, asegurándose de que cada detalle fuera perfecto para las fotografías que adornarían las revistas sociales. Los arreglos florales habían costado más que el salario mensual de Lucía, quien trabajaba dobles turnos en la fábrica textil desde que Camila tenía 5 años. El champán francés corría como agua entre copas de cristal que tintineaban con risas sofisticadas, mientras los meseros uniformados servían canapés que Lucía no reconocía pero que sabía que valían una fortuna. Martín, el novio, se veía incómodo en su smoking italiano, mirando ocasionalmente hacia donde estaba su suegra con una expresión que ella no logró descifrar. Todo era perfecto, demasiado perfecto para una mujer que había criado a su hija vendiendo empanadas en la esquina y cosiendo hasta altas horas para pagar sus estudios universitarios. Los invitados pertenecían a un mundo que Lucía solo conocía a través de las revistas que hojeaba en la peluquería barata del barrio, un mundo donde ella claramente no encajaba. Cuando Lucía se acercó a felicitar a su hija, notó cómo Camila se tensó visiblemente, como si la presencia de su madre fuera una mancha en su día perfecto. Patricia se interpuso inmediatamente, con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años de manipulación sutil, susurrando algo al oído de Camila que hizo que los ojos de la novia se llenaran de vergüenza y resentimiento. Los fotógrafos profesionales, contratados por Patricia para documentar cada momento de la celebración, comenzaron a dirigir a la familia hacia el altar de rosas para las fotografías oficiales, pero cuando Lucía intentó unirse al grupo, Camila levantó la mano como una barrera invisible. Las palabras que siguieron fueron como cuchillos afilados que cortaron los últimos hilos que unían a madre e hija. Mamá, por favor, solo, mantente alejada de las fotos principales. No quiero que piensen mal de Martín por casarse conmigo. La humillación se extendió por el cuerpo de Lucía como veneno líquido, mientras los invitados fingían no escuchar pero absorbían cada palabra como esponjas sedientas de drama. Patricia sonreía triunfante desde su posición privilegiada junto a los novios, sabiendo que había logrado su objetivo de separar a Lucía de la celebración que ella misma había financiado en secreto. Los mariachis continuaron tocando melodías alegres que contrastaban cruelmente con el dolor que se apoderaba del corazón de Lucía, quien se dio cuenta de que había perdido a su hija para siempre en manos de la vanidad y la manipulación familiar. El perfume de las rosas blancas se volvió asfixiante, como si el mismo jardín rechazara su presencia en esa celebración que debería haber sido suya también. La gota que derramó el vaso llegó cuando Patricia, con su voz melosa cargada de veneno, se acercó a Lucía y le dijo en voz lo suficientemente alta para que otros escucharan: «Querida Lucía, quizás sería mejor que te fueras a casa. Camila está muy estresada y tu presencia la está poniendo nerviosa. Después de todo, este es su día especial y merece estar rodeada solo de personas que realmente la apoyen». Las palabras fueron como bofetadas públicas que resonaron entre los invitados, quienes comenzaron a mirar a Lucía con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Camila, en lugar de defender a su madre, bajó la mirada y asintió casi imperceptiblemente, dándole la razón a su tía manipuladora y traicionando años de sacrificios maternales con un gesto cobarde. Los ojos de Martín se llenaron de confusión mientras observaba la escena, como si estuviera viendo a su nueva familia política por primera vez y no le gustara lo que descubría. La música siguió sonando, los invitados siguieron bebiendo y riendo, pero para Lucía el mundo se había detenido en ese momento de traición absoluta donde su propia hija la rechazaba públicamente. Las lágrimas amenazaron con brotar, pero ella las contuvo con la dignidad que había aprendido en años de luchar sola contra las adversidades de la vida. Patricia continuó con su actuación magistral, colocando su mano enjollada sobre el hombro de Camila en un gesto protector que parecía decir: «Yo sí cuido de ella, no como tú». El aire se volvió irrespirable para Lucía, quien sintió que cada segundo que permaneciera allí sería una nueva humillación que se sumaría a la herida ya abierta en su corazón maternal. ¿Podrá una madre soportar la traición más cruel de todas? Lucía caminó hacia su auto usados con las piernas temblorosas,
pero antes de irse, una determinación férrea se apoderó de su espíritu herido. Sabía que Martín era un buen hombre, lo había visto en sus ojos durante los pocos encuentros que habían tenido, y también había notado cómo él observaba las dinámicas familiares con expresiones de desconcierto que revelaban su naturaleza honesta. Dentro de su bolso llevaba una carta que había escrito la noche anterior, una carta que contenía verdades que Camila había elegido olvidar y que Patricia se había encargado de borrar sistemáticamente de la memoria familiar. Con manos que temblaban por la emoción contenida, Lucía sacó el sobre y caminó hasta la recepción del salón, donde le pidió a la encargada que se la entregara personalmente a Martín cuando terminara la ceremonia. La mujer, que había sido testigo silencioso de la humillación pública, tomó la carta con respeto y le aseguró que cumpliría su petición sin falta. En esa carta estaban escritos 26 años de sacrificios, de noches trabajando en la fábrica mientras Camila dormía, de uniformes escolares comprados con el dinero destinado a su propia comida. También estaba la verdad sobre quién había pagado realmente los estudios universitarios de Camila, quién había financiado su apartamento durante la carrera, y quién había estado enviando dinero cada mes para que ella pudiera mantener el estilo de vida que Patricia le había enseñado a valorar por encima de todo. Las páginas contenían recibos fotográficos, transferencias bancarias y una cronología detallada de cada centavo invertido en el futuro de una hija que ahora la rechazaba públicamente. La carta también revelaba el lado oscuro de Patricia, la tía que había aparecido en sus vidas cuando Camila cumplió 18 años, justo cuando la chica comenzaba a avergonzarse de sus orígenes humildes. Patricia había sido la que llenó la cabeza de Camila con ideas de superioridad social, quien le enseñó a ver a su madre como un obstáculo para su ascenso en la escala social, quien la convenció de que merecía cosas mejores que las que una simple trabajadora de fábrica podía ofrecerle. Lucía había documentado cada conversación venenosa que había escuchado a escondidas, cada comentario despectivo que Patricia hacía sobre la gente de clase trabajadora, y cada vez que había visto cómo su hermana manipulaba las emociones de Camila para alejarla de su madre. En esas páginas estaba la verdad sobre cómo Patricia había convencido a Camila de pedirle dinero prestado a su madre para inversiones, que nunca se materializaron, dinero que Lucía había dado sin preguntas porque confiaba ciegamente en su hija. También estaba la cronología de cómo Patricia había comenzado a organizar eventos sociales para Camila, presentándola como su protegida y ocultando sistemáticamente el rol de Lucía en la vida de la joven. La carta contenía fechas, nombres y situaciones específicas donde Patricia había mentido abiertamente sobre el origen del dinero que sustentaba el estilo de vida de Camila, haciéndole creer a todo el mundo, incluyendo a Martín, que ella era la verdadera benefactora de la joven. Cada palabra estaba escrita con el dolor de una madre traicionada, pero también con la precisión de una mujer que había guardado silencio demasiado tiempo y finalmente decidía revelar la verdad. Al entregar la carta, Lucía sintió un peso que se levantaba de sus hombros, como si hubiera depositado años de secretos y sacrificios silenciosos en esas páginas que ahora esperarían el momento adecuado para revelar su contenido explosivo. La encargada del salón, una mujer mayor que había visto muchas bodas y muchos dramas familiares, miró a Lucía con comprensión y le dio una palmadita maternal en la mano, como diciéndole que había hecho lo correcto. Mientras caminaba hacia su auto, Lucía escuchó las risas y la música que continuaban como si nada hubiera pasado, como si el corazón de una madre no acabara de romperse en 1000 pedazos sobre el mármol importado de un salón que ella había ayudado a pagar. El sol comenzaba a ponerse sobre Mendoza, tiñendo el cielo de colores dorados que contrastaban con la oscuridad que se había apoderado de su alma, pero por primera vez en años, Lucía sintió que había recuperado su dignidad. La carta era su último acto de amor maternal, proteger a Martín de una vida construida sobre mentiras y manipulaciones, aunque eso significara exponer la traición de su propia hija. En su mente resonaban las palabras que había escrito al final de la carta: si realmente amas a Camila, mereces conocer la verdad sobre quién es ella realmente y sobre quién ha estado sosteniendo su vida todos estos años. El viento fresco de la tarde se llevó las lágrimas que finalmente rodaron por sus mejillas, lágrimas que contenían años de amor no correspondido y sacrificios no reconocidos. ¿Será que la verdad tiene el poder de despertar conciencias dormidas? Martín encontró la carta esa misma noche, después de que los últimos invitados se marcharan y Camila se quedara dormida, agotada por las emociones del día. Sus manos temblaron cuando reconoció la letra cuidadosa de Lucía en el sobre que llevaba su nombre, y algo en su interior le decía que lo que estaba a punto de leer cambiaría su percepción de todo para siempre. La primera página lo golpeó como un puñetazo en el estómago, recibos de transferencias bancarias que mostraban cómo Lucía había estado enviando dinero mensualmente a Camila durante toda su carrera universitaria. Dinero que su esposa le había dicho que provenía de becas de estudio y ayuda familiar. Los números eran devastadores: 400,000 pesos en 5 años, una fortuna para una mujer que ganaba salario mínimo en una fábrica textil, dinero que había salido de trabajos nocturnos, horas extras y privaciones personales que Camila nunca había mencionado.
Martín recordó todas las veces que Camila había hablado despectivamente de la gente pobre que no se esfuerza lo suficiente, sin saber que su propia vida había sido financiada precisamente por esa gente pobre que tanto despreciaba. Las siguientes páginas revelaban un patrón de manipulación sistemática por parte de Patricia, quien había construido una red de mentiras tan elaborada que hasta él había caído en ella, creyendo que la tía era la verdadera proveedora de Camila. Los recibos de pagos del apartamento, los gastos universitarios, los viajes de estudio, todo tenía la firma y los datos bancarios de Lucía, no de Patricia como todos creían. La carta continuaba con relatos desgarradores de cómo Lucía trabajaba turnos dobles en la fábrica, llegaba a casa con las manos hinchadas y doloridas, pero siempre tenía una sonrisa para Camila cuando la llamaba por teléfono para contarle sobre sus estudios. Martín leyó sobre las noches en que Lucía cosía ropa para vecinas hasta las madrugadas para ganar dinero extra, sobre cómo había vendido su auto para pagar el curso de inglés que Camila necesitaba para su carrera, sobre cómo había hipotecado su pequeña casa para cubrir los gastos de la graduación universitaria de su hija. Cada párrafo era una revelación más dolorosa que la anterior, cada anécdota mostraba el nivel de sacrificio que una madre había hecho silenciosamente mientras su hija aprendía a avergonzarse de ella bajo la influencia tóxica de Patricia. La carta incluía copias de conversaciones de WhatsApp donde Patricia le decía a Camila cosas como: «Tu madre es una carga, querida. Una mujer de tu nivel no puede andar asociándose con gente tan simple. Yo puedo darte todo lo que ella no puede». Martín sintió náuseas al leer cómo Patricia había convencido sistemáticamente a Camila de que merecía algo mejor que el amor incondicional pero económicamente limitado de su madre. Las páginas revelaban también cómo Patricia había organizado encuentros sociales donde presentaba a Camila como su hija adoptiva, borrando completamente a Lucía de la narrativa familiar y apropiándose del mérito de haber formado a una joven tan prometedora. La manipulación había sido tan sutil y constante que Camila había comenzado a creer genuinamente que Patricia era su verdadera benefactora, y que Lucía era solo un obstáculo embarazoso en su camino hacia una vida mejor. La revelación más devastadora llegó en las últimas páginas, donde Lucía confesaba que había pedido prestado dinero a agiotistas para financiar la boda, dinero que aún debía y que estaría pagando durante años con intereses que consumirían la mayor parte de su salario. Martín se dio cuenta de que la mujer a la que habían humillado y expulsado de la boda había sido, en realidad, quien la había hecho posible, quien había sacrificado su estabilidad económica para que su hija tuviera el día perfecto que tanto deseaba. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas cuando leyó la parte donde Lucía escribía: «No te pido que cambies a Camila, solo te pido que sepas quién es realmente la mujer con la que te casaste. Si ella puede traicionar a quien más la ama, ¿qué te garantiza que no te traicionará a ti también?». La carta terminaba con una frase que se clavó en su corazón como una daga: «Cuídala, porque a pesar de todo, sigue siendo mi hija. Pero protégete, porque ya no es la niña que yo crié». Martín cerró la carta con las manos temblorosas, mirando hacia el dormitorio donde dormía su flamante esposa, preguntándose si realmente conocía a la mujer con la que acababa de jurar pasar el resto de su vida. El silencio de la madrugada se volvió ensordecedor mientras él procesaba la magnitud de la traición que había presenciado, una traición que no solo había lastimado a Lucía, sino que había revelado aspectos de la personalidad de Camila que él nunca había imaginado. La luna llena iluminaba las páginas esparcidas sobre la mesa, páginas que contenían una verdad tan cruda y dolorosa que cambiaría para siempre la dinámica de su recién estrenado matrimonio. ¿Podrá un hombre vivir en paz sabiendo que su amor está construido sobre mentiras? Martín no pudo dormir el resto de la noche, dando vueltas en la cama mientras observaba el rostro sereno de Camila, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera dormir tan plácidamente después de haber cometido una traición tan cruel contra su propia madre. Las primeras luces del amanecer se filtraron por las cortinas cuando él finalmente se levantó, con la carta de Lucía aún resonando en su mente como un eco doloroso que no lograba silenciar, y supo que no podría continuar con esa farsa ni un día más. Cuando Camila despertó con una sonrisa radiante, esperando escuchar elogios sobre lo perfecta que había estado la boda, se encontró con la mirada fría y decepcionada de su flamante esposo, quien sostenía las páginas que revelarían la verdad que ella había tratado de ocultar durante años. Los ojos de Camila se llenaron de pánico cuando reconoció la letra de su madre en esas hojas, y supo inmediatamente que su mundo cuidadosamente construido sobre mentiras y manipulaciones estaba a punto de colapsar como un castillo de naipes. Martín colocó la carta sobre la mesa del desayuno con movimientos deliberadamente lentos, como si cada gesto fuera parte de un ritual funeral que marcaba la muerte de la ilusión que había tenido sobre su matrimonio. Las palabras salieron de su garganta como cristales rotos: «Explícame esto, Camila. Explícame cómo pudiste humillar así a la mujer que sacrificó todo por ti». El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio, llenando la habitación de una tensión que hacía difícil respirar. Los pájaros cantaban afuera, ajenos al drama que se desarrollaba dentro de esa casa que había sido comprada con préstamos que Lucía aún estaba pagando.
Camila intentó buscar excusas, justificaciones, cualquier cosa que pudiera minimizar la magnitud de su traición, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta ante la evidencia irrefutable que tenía frente a ella. La defensa de Camila comenzó con lágrimas calculadas y disculpas vacías que sonaban huecas en el aire matutino cargado de tensión. Martín, mi amor, no entiendes lo complicada que es la situación con mi mamá. Patricia me ha explicado que ella es muy tóxica, que siempre trata de manipularme con el dinero para controlar mi vida. Sus palabras sonaron patéticas incluso para ella misma, especialmente cuando Martín le mostró los recibos de transferencia que probaban que cada peso había sido enviado sin condiciones, sin chantajes, sin nada más que amor maternal incondicional. Camila trató de llamar a Patricia para que la respaldara en su versión de los hechos, pero su tía, con la astucia de una serpiente experimentada, no respondió al teléfono, abandonándola en el momento más crucial cuando más necesitaba su apoyo manipulador. Los argumentos de Camila se desmoronaron uno por uno ante la evidencia documentada que Lucía había recopilado meticulosamente durante años: fotografías de recibos, capturas de pantalla de transferencias, testimonios de vecinas que habían visto a Lucía trabajar hasta el agotamiento para financiar la vida de su hija. Martín escuchó cada justificación con una expresión cada vez más dura, viendo cómo la mujer que amaba se transformaba frente a sus ojos en alguien que no reconocía, alguien capaz de traicionar al ser que más la había amado en el mundo. Las lágrimas de Camila ya no lograban ablandarlo, porque ahora sabía que ella era capaz de llorar mientras clavaba puñales en el corazón de su propia madre. La conversación se volvió cada vez más tensa cuando Martín comenzó a recordar episodios previos donde Camila había mostrado desprecio hacia personas de menor nivel socioeconómico, actitudes que él había atribuido a nervios o mal humor, pero que ahora comprendía que eran parte de su verdadera personalidad. El desayuno se enfrió sobre la mesa mientras ellos se enfrentaban en una batalla verbal donde cada palabra era una herida más profunda en la relación que apenas tenía 24 horas de casados. La situación alcanzó su punto de ebullición cuando Martín le preguntó directamente: ¿cómo pudiste echarla de tu propia boda, Camila? ¿Cómo pudiste humillar públicamente a la mujer que vendió hasta su auto para pagarte los estudios? La respuesta de Camila reveló la profundidad de su transformación. Bajo la influencia de Patricia: es que tú no entiendes, Martín. Yo había trabajado muy duro para construir una imagen, para que la gente me respetara. Si veían a mi mamá ahí, con su ropa barata y sus manos de obrera, iban a pensar que yo no era digna de ti, que no pertenecía a tu nivel social. Sus palabras cayeron como bombas en la conciencia de Martín, quien se dio cuenta de que se había casado con una desconocida, con alguien que había sido tan completamente manipulada por Patricia que ya no tenía contacto con sus propios valores fundamentales. El horror en los ojos de Martín fue evidente cuando comprendió que Camila realmente creía que la apariencia social era más importante que el amor maternal, que la opinión de desconocidos valía más que la dignidad de la mujer que la había criado sola. Los recuerdos de la boda adquirieron un nuevo significado: la sonrisa triunfante de Patricia, la incomodidad de Lucía, la forma en que los invitados habían murmurado cuando ella fue expulsada, todo cobraba sentido ahora que conocía la verdad completa. Martín sintió náuseas físicas al recordar cómo él mismo había permanecido en silencio durante la humillación, cómo había sido cómplice involuntario de una de las traiciones más crueles que había presenciado en su vida. La mañana que había comenzado con la esperanza de una vida compartida se había convertido en una revelación devastadora sobre la verdadera naturaleza de la mujer con quien había jurado pasar el resto de sus días. Las páginas de la carta de Lucía seguían sobre la mesa como testigos silenciosos de una verdad que ya no se podía ocultar, una verdad que había destruido para siempre la ilusión del amor perfecto. ¿Puede el amor sobrevivir cuando descubre que está construido sobre la traición más vil? La llamada que Martín hizo a Lucía esa tarde fue una de las conversaciones más difíciles de su vida, cargada de disculpas que sabía que no podrían borrar el dolor que ella había sufrido, pero que necesitaba expresar para empezar a reparar aunque fuera una fracción del daño causado. La voz de Lucía sonó cansada al otro lado de la línea, como si hubiera envejecido años en una sola noche, pero también había una extraña paz en su tono, como si finalmente hubiera liberado un peso que había estado cargando durante demasiado tiempo. Lucía, necesito pedirte perdón, fueron las primeras palabras que salieron de la garganta de Martín, palabras que se sintieron inadecuadas ante la magnitud de la injusticia que había presenciado sin actuar. Ella lo interrumpió suavemente: no tienes nada que perdonarte, Martín. Vos no sabías la verdad, y esa carta no era para lastimarte a vos, era para protegerte de una vida construida sobre mentiras. Su respuesta reveló la nobleza de carácter que Patricia había tratado de ocultar sistemáticamente, mostrando por qué Lucía había sido capaz de sacrificar tanto por una hija que la había traicionado tan cruelmente. Durante la conversación telefónica, Martín descubrió detalles aún más desgarradores. Lucía había pedido prestado dinero a prestamistas informales para cubrir los gastos de la boda, comprometiendo su casa como garantía, y tendría que trabajar turnos dobles durante los próximos 5 años para saldar esa deuda contraída por amor maternal.
El silencio se extendió entre ellos cuando Martín comprendió la magnitud completa del sacrificio. Lucía había hipotecado su futuro económico para darle a Camila la boda perfecta que tanto deseaba, solo para ser expulsada como una intrusa indeseable. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Martín mientras escuchaba a Lucía explicar que no se arrepentía de nada, que volvería a hacer lo mismo porque una madre siempre ama a sus hijos, sin importar cuánto la lastimen. Su fortaleza lo humilló y lo inspiró al mismo tiempo, mostrándole el tipo de amor incondicional que él había creído imposible hasta ese momento. La conversación reveló también la estrategia maquiavélica de Patricia, quien había estado planeando durante años separar a Lucía de Camila para quedarse con el control total sobre la joven y, por extensión, sobre cualquier beneficio económico que pudiera obtener de un matrimonio ventajoso. Martín descubrió que Patricia había estado investigando su situación financiera desde que comenzó a salir con Camila, y había orquestado cuidadosamente la exclusión de Lucía para posicionarse como la única familia respetable que podría aportar estatus social al matrimonio. Patricia siempre supo que yo podía exponer sus mentiras, explicó Lucía con una tristeza profunda, por eso trabajó tanto para convencer a Camila de que yo era una amenaza para su felicidad. Ella necesitaba que mi hija me odiara para que nunca cuestionara de dónde salía realmente el dinero. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en la mente de Martín, los comentarios despectivos de Patricia sobre cierta gente, la forma en que siempre desviaba las conversaciones cuando se mencionaba a Lucía, como había insistido en organizar y pagar ciertos aspectos de la boda para mantener el control total sobre la narrativa familiar. La manipulación había sido tan sistemática y sofisticada que hasta una persona inteligente como Camila había caído completamente en la trampa, permitiendo que su propia madre fuera borrada de su historia personal y reemplazada por una mentirosa calculadora. Lucía también reveló que había estado enviando dinero adicional a Patricia durante meses, creyendo que era para gastos especiales de Camila, sin saber que su hermana estaba usando ese dinero para financiar su propio estilo de vida lujoso mientras se atribuía el mérito de cuidar a la joven. La traición tenía múltiples capas, cada una más dolorosa que la anterior, y Martín comenzó a comprender que había sido víctima de una estafa emocional orquestada por una sociópata experta. El teléfono se sintió pesado en su mano mientras procesaba la realidad de que su matrimonio había comenzado con una de las traiciones más crueles que había presenciado en su vida. La conversación terminó con Lucía pidiendo a Martín que no odiara a Camila completamente, que recordara que su hija había sido víctima de una manipulación psicológica sofisticada que había durado años, y que tal vez, con tiempo y paciencia, podría recuperar los valores que Patricia había logrado corromper. Ella sigue siendo la niña que crié durante 18 años, susurró Lucía con voz quebrada, pero va a necesitar mucha ayuda para recordar quién era antes de que Patricia la envenenara contra mí. Sus palabras revelaron una capacidad de perdón que Martín no sabía si él mismo poseía, una generosidad de espíritu que contrastaba brutalmente con la crueldad que había recibido de su propia hija. Cuando colgó el teléfono, Martín se encontró solo en su casa, rodeado de regalos de boda que ahora le parecían símbolos de una farsa elaborada, recordatorios de una celebración construida sobre los huesos de una relación maternal destruida por la avaricia y la vanidad. Las flores que Patricia había elegido cuidadosamente se veían marchitas bajo la luz de la verdad, y los álbumes de fotos profesionales capturaban sonrisas falsas que ocultaban la crueldad más refinada. El peso de la decisión que tenía que tomar lo abrumaba. ¿Podría continuar casado con alguien capaz de tal traición? ¿Había esperanza de redención para Camila? ¿O estaba condenado a vivir con una desconocida que había demostrado ser capaz de traicionar al amor más puro que existe? La tarde se desvanecía mientras él caminaba por la casa que habían planeado llenar de recuerdos felices, una casa que ahora se sentía como un mausoleo de ilusiones muertas. Las sombras se alargaban sobre los muebles nuevos, y Martín comprendió que tenía por delante la decisión más importante de su vida, una decisión que definiría no solo su futuro, sino el tipo de hombre que elegiría ser. La carta de Lucía seguía sobre la mesa como un faro de verdad en medio de la oscuridad de mentiras que había descubierto, recordándole que a veces la realidad más dolorosa es también la más necesaria. ¿Tendrá Martín el coraje de enfrentar las consecuencias de conocer la verdad? Los días siguientes fueron un infierno emocional para Martín, quien se debatía entre el amor que creía sentir por Camila y el horror que le producía conocer su verdadera naturaleza, mientras ella intentaba desesperadamente restaurar su imagen con promesas vacías y manipulaciones emocionales que ya no tenían efecto sobre él. Camila había comenzado una campaña de seducción desesperada, alternando entre lágrimas de cocodrilo, promesas de cambio y amenazas sutiles de suicidio si él la abandonaba. Pero cada táctica solo confirmaba más la evaluación que Lucía había hecho sobre el carácter corrupto de su hija. Patricia, al darse cuenta de que su esquema había sido expuesto, intentó contactar a Martín para aclarar las cosas, pero él se negó rotundamente a hablar con la mujer que había orquestado la destrucción de una familia, sabiendo que cualquier palabra que saliera de su boca sería otra mentira calculada para proteger sus intereses. Las noches eran las peores. Cuando Camila dormía a su lado como si nada hubiera pasado,
mientras él permanecía despierto reviviendo cada momento de la boda y preguntándose cómo había podido ser tan ciego ante las señales que ahora parecían obvias. Los amigos y familiares comenzaron a notar la tensión entre los recién casados, pero Martín no podía explicarles la verdad sin exponer la intimidad de una tragedia familiar que no le pertenecía. Así que soportaba sus preguntas y comentarios bien intencionados como dagas adicionales en su corazón ya herido. La presión social de mantener las apariencias se volvió sofocante, especialmente cuando Patricia comenzó a difundir rumores sobre problemas de adaptación típicos de recién casados, para controlar la narrativa y proteger su propia reputación. Cada día que pasaba, Martín se sentía más como un actor interpretando el papel de esposo feliz mientras su alma se descomponía lentamente bajo el peso de una verdad que no podía compartir con nadie. La comida perdió sabor, el trabajo se volvió mecánico, y los lugares que antes le daban alegría ahora le parecían decorados de una obra de teatro en la que ya no quería participar. La gota que colmó el vaso llegó cuando Martín decidió visitar secretamente a Lucía en su pequeña casa del barrio obrero, una casa que había hipotecado para financiar la boda de una hija que la había traicionado, y lo que encontró allí terminó de romper su corazón ya fracturado. Lucía vivía en condiciones de austeridad extrema, muebles viejos, paredes que necesitaban pintura, una heladera casi vacía, todo testimonio silencioso de años de privaciones autoimpuestas para darle una vida mejor a Camila. Las manos de Lucía estaban hinchadas y agrietadas por el trabajo en la fábrica textil, sus ojos tenían ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir preocupándose por una hija que la había borrado de su vida. Y su ropa gastada contrastaba cruelmente con los vestidos de diseñador que Camila usaba sin pensar en su origen. En esa casa humilde, Martín encontró álbumes de fotos que documentaban cada etapa de la vida de Camila, cumpleaños celebrados con tortas caseras, graduaciones donde Lucía aparecía radiante de orgullo, vacaciones modestas pagadas con esfuerzo sobrehumano, todo evidencia de un amor maternal que había sido correspondido con traición y desprecio. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos de Camila, exhibidos con el orgullo de una madre que había sacrificado todo para ver a su hija triunfar, sin saber que esa misma hija se avergonzaba de ella y negaría su existencia ante el mundo. Lucía le preparó té en tazas desportilladas mientras le contaba anécdotas de la infancia de Camila, historias de una niña dulce y agradecida que había sido lentamente envenenada por la ambición social hasta convertirse en alguien irreconocible. El contraste entre la calidez genuina de esa casa pobre y la frialdad elegante de la casa que compartía con Camila fue tan brutal que Martín tuvo que disculparse para ir al baño a llorar en privado. Cuando regresó, encontró a Lucía preparando una bolsa con empanadas caseras para que se llevara, un gesto de generosidad que lo destruyó emocionalmente porque sabía que esa mujer apenas tenía dinero para alimentarse a sí misma. La despedida fue desgarradora, y mientras conducía de regreso a su barrio elegante, Martín supo que ya no podía continuar viviendo una mentira. Esa noche, Martín tomó la decisión más difícil de su vida, confrontar a Camila con un ultimátum que definiría el futuro de ambos para siempre. Las palabras salieron de su garganta como sentencias judiciales: Camila, tenés dos opciones. O vas mañana a pedirle perdón a tu madre y empezás el proceso de reparar el daño que le hiciste, o yo me voy de esta casa y inicio los trámites de divorcio. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener vida propia, llenando el espacio entre ellos con toda la tensión acumulada durante días de mentiras y manipulaciones. Camila intentó usar todas sus armas emocionales: lágrimas, súplicas, promesas de cambio, amenazas de autodestrucción, pero Martín había desarrollado una inmunidad completa a sus manipulaciones después de conocer la verdad sobre su carácter. «No entendés, Martín», gritó Camila con desesperación, «si vuelvo con mi madre, Patricia va a cortarme el apoyo económico, voy a perder todo lo que he construido, mi reputación social se va a arruinar». Sus palabras fueron la confirmación final de que sus prioridades estaban completamente distorsionadas, de que valoraba más el dinero y la apariencia social que el amor incondicional de la mujer que la había criado. Martín la miró con una mezcla de pena y disgusto, viendo finalmente con claridad total a la persona con quien se había casado, alguien tan corrompido por la ambición que era capaz de traicionar el amor más puro por mantener un estilo de vida artificial. La conversación se extendió hasta altas horas de la madrugada, pero Camila se mantuvo firme en su negativa a reconocer sus errores y reparar el daño causado a su madre. Cuando el sol comenzó a salir, Martín ya tenía su respuesta: se había casado con una desconocida, y esa desconocida había elegido el dinero y las apariencias por encima del amor y la decencia básica. Las maletas ya estaban preparadas en su mente, y la decisión estaba tomada de forma irrevocable. ¿Será posible que el amor verdadero pueda nacer de las cenizas de una traición? 6 meses después, Martín se encontró sentado en la cocina de Lucía, compartiendo empanadas caseras y historias de trabajo mientras ella cosía uniformes escolares para ganar dinero extra. Una escena doméstica que le daba más paz que todos los lujos que había compartido con Camila durante su breve y desastroso matrimonio. El divorcio había sido complicado y doloroso, con Patricia contratando abogados caros para intentar quedarse con la mitad de los bienes de Martín,
pero él había luchado ferozmente para proteger lo que había construido con su propio esfuerzo, negándose a permitir que la familia manipuladora obtuviera ni un centavo de su patrimonio. Camila había intentado reconciliaciones desesperadas, promesas de cambio que sonaban vacías después de que él descubriera que seguía recibiendo dinero de Patricia y mantenía el mismo desprecio hacia su madre, confirmando que su naturaleza corrupta era irreversible. La sociedad mendocina había murmurado durante semanas sobre la separación, con Patricia difundiendo historias sobre la inestabilidad emocional de Martín y lo mal que Camila había elegido, pero él ya no se preocupaba por las opiniones de personas que valoraban las apariencias más que la verdad. Lucía había sido su ancla durante todo el proceso, ofreciéndole sabiduría maternal y una perspectiva sobre la vida que contrastaba brutalmente con la superficialidad que había conocido en los círculos sociales de su exesposa. En esa cocina humilde pero llena de amor genuino, Martín había redescubierto valores que creía perdidos: la importancia del trabajo honesto, la belleza de los gestos simples, el valor de las personas que dan sin esperar nada a cambio. Las conversaciones con Lucía le habían enseñado más sobre la vida en 6 meses que todos sus años de relación con Camila, quien solo había sabido tomar sin jamás dar nada real a cambio. La transformación de Martín fue evidente para todos los que lo conocían: había perdido la arrogancia involuntaria que acompaña la riqueza, había desarrollado una sensibilidad hacia las luchas de la gente trabajadora, y había encontrado una paz interior que nunca había experimentado en su matrimonio construido sobre mentiras. La relación entre Martín y Lucía había evolucionado lentamente desde el agradecimiento mutuo hacia algo más profundo y hermoso, un amor nacido de la admiración genuina por el carácter y la fortaleza del otro, un amor que contrastaba completamente con la pasión superficial y manipuladora que había sentido por Camila. No fue un proceso fácil ni rápido, ambos cargaban heridas profundas que necesitaban sanar, y la diferencia de edad y clase social creaba obstáculos que tuvieron que superar con paciencia y comprensión mutua. Los primeros meses fueron de amistad cuidadosa, con Martín visitando regularmente para ayudar con reparaciones de la casa y Lucía cocinando para él como agradecimiento. Ambos evitando reconocer los sentimientos que crecían entre ellos por respeto al dolor reciente y a la situación familiar compleja. Pero el amor verdadero tiene una forma de florecer incluso en las circunstancias más difíciles, y gradualmente ambos comenzaron a darse cuenta de que habían encontrado en el otro exactamente lo que habían estado buscando sin saberlo: autenticidad, bondad genuina, capacidad de sacrificio por amor. Lucía había dudado inicialmente de sus sentimientos, preguntándose si Martín la veía como una madre sustituta o si realmente la amaba como mujer, pero él le demostró con acciones constantes que la valoraba por quien era, no por su rol maternal o su relación con Camila. Martín, por su parte, había tenido que superar sus propios prejuicios de clase y las opiniones de su círculo social, que no entendía cómo había descendido a una relación con una trabajadora de fábrica, pero él había aprendido que el valor real de una persona no se mide en dinero sino en carácter. Las manos trabajadoras de Lucía le parecían más hermosas que las uñas perfectas de Camila, sus vestidos sencillos más elegantes que los diseñadores caros, su risa genuina más melodiosa que todas las conversaciones sofisticadas de los eventos sociales. Cuando finalmente se declararon su amor mutuo, fue en esa misma cocina donde él había descubierto la verdad, rodeados de la simplicidad honesta que se había convertido en su refugio contra un mundo lleno de falsedades. La boda de Martín y Lucía fue exactamente lo opuesto a la farsa ostentosa que había sido su primer matrimonio, una ceremonia sencilla en el registro civil con solo testigos necesarios, seguida de una celebración íntima en la casa que ahora compartían, decorada con flores del jardín que él había plantado para ella. No hubo vestidos de diseñador ni salones exclusivos, pero tampoco hubo mentiras, manipulaciones o traiciones, solo dos personas que se habían encontrado en medio del dolor y habían construido algo hermoso sobre los cimientos del respeto mutuo y el amor genuino. Camila intentó sabotear la ceremonia con llamadas desesperadas y amenazas de crear escándalo público, pero tanto Martín como Lucía habían desarrollado una paz interior que las toxicidades externas ya no podían perturbar. Patricia, furiosa por haber perdido el control total sobre la situación y viendo cómo sus planes se desmoronaban completamente, intentó una última maniobra legal para reclamar dinero de la herencia emocional que supuestamente Lucía le debía, pero sus demandas fueron desestimadas por ridículas y sin fundamento legal. La nueva pareja había aprendido a protegerse de las manipulaciones familiares estableciendo límites claros y manteniendo su felicidad lejos del alcance de quienes habían demostrado ser capaces de cualquier crueldad por dinero o control. En su nueva vida juntos, Martín trabajaba con renovado propósito sabiendo que sus esfuerzos beneficiaban a alguien que verdaderamente lo valoraba, mientras Lucía había dejado la fábrica para administrar un pequeño negocio de catering que habían emprendido juntos, utilizando sus habilidades culinarias para construir un futuro basado en trabajo honesto y amor verdadero. Las noches las pasaban planeando viajes modestos pero llenos de significado, hablando de sueños simples pero alcanzables, disfrutando de la paz que viene de saber que están construyendo algo real sobre cimientos sólidos de honestidad y respeto mutuo.
El amor que habían encontrado no era el tornado pasional de las novelas románticas, sino algo más profundo y duradero. La tranquilidad de dos almas que se habían reconocido como compañeras perfectas después de haber atravesado tormentas que los habían purificado de ilusiones falsas. El amor verdadero siempre triunfa sobre las mentiras.